Hola, soy Gisela Mórtegui y es un gusto estar con ustedes compartiendo una bella historia de SM. Me gustaría que adivinen el nombre del personaje de este libro. Es una niña y su nombre empieza con M. Después sigue una letra A. Después una letra R, una letra I, una letra A. ¿Ya lo tienen? Allí en casita ya saben cómo se llama la niña de este libro. ¡Ay, muy bien! Sí, la niña de este libro se llama María. Y la historia dice así. Había una vez una niña que se llamaba María, que desde que amanecía empezaba a platicar. Mientras se bañaba, María hablaba sola, se lavaba el pelo y de su boca salían burbujas de jabón. Y el desayuno siempre se le enfriaba. Y es que su mamá, Marcela Martínez, decía que desde que estaba en su pancita, María hablaba hasta por los codos. Y es que María, aunque ustedes no lo crean, María hablaba hasta con las piedras. Sí, de verdad, no estoy exagerando. Hablaba con las piedras. Y María tenía un hermano menor. Los dos dormían en la misma recámara. Pero como María hablaba hasta en los sueños, Manuel no podía dormir. Y cuando iba a cumplir 6 años, les pidió a sus papás unos tapones de regalo. A lo mejor así podría descansar. Y bueno, cuando María entró a la escuela, todos los días llevaba un reporte. En la primera semana ya se había acabado todos los reportes por platicona. ¿Sí? Por eso Manuel soñaba que María dejaba de hablar y así podría escucharlo. Pero nunca se lo había dicho a nadie, porque dicen que si los sueños se cuentan, ya no se cumplen. Pues un día en la noche que faltaba algo para la cena, la mamá le dijo a María que fuera al supermercado y le pidió a Manuel que la acompañara por si se encontraba alguien y se ponía bla 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 bla, él la jalara del brazo y se apuraran a llegar a la casa. También le encargó unos calcetines para el papá de María, que se llamaba Marco. Y es que les voy a decir algo, pero no lo cuenten. El papá de María siempre rompía los calcetines del dedo gordo. Bueno, pues fueron al supermercado derechito al pasillo donde estaban los calcetines. Atravesaron por el de los cereales y María hablando, moviendo los labios rapidísimo. Y de repente, quién sabe cómo, Manuel vio que de lo alto de un estante cayó una caja de cereal y fue cayendo y fue cayendo y fue cayendo y justo, cayó en la cabeza de María, le dolió muchísimo, se sobó y cuando quiso decirle algo a Manuel, de su boca no salieron las palabras. Manuel se quedó asombrado y María más. Y María lo volvió a intentar y intentó hablar y nada. Pareciera como si con el golpe la voz de María se hubiera escapado. La buscaron rápidamente antes de que saliera de la tienda en el pasillo de las verduras. Sí. La buscaron entre las manzanas, entre las papas, entre los aguacates, entre las cebollas y nada. La buscaron por todos los corredores, también otra vez en la caja de cereales. A lo mejor se había escondido dentro de una, pero pasó el tiempo, se estaba haciendo de noche, así que decidieron ir con una señorita de la tienda para pedirle que por micrófono buscara la voz. Y la señorita, muy amable, tomó el micrófono y se le solicita
a la voz de la niña María que se presente en la puerta. Por favor, María está buscando su voz, la esperan en la puerta. Dieron unos minutos, pero la voz no apareció. Cuando llegaron a su casa, su mamá y su papá ya estaban bien preocupados porque ya era noche. Pero María y Manuel llegaron con una cara que los papás sabían que algo pasaba. Manuel les contó lo que había sucedido y ellos no lo podían creer. Nunca habían sabido de un caso así. Pero como ya era muy tarde, decidieron sentarse a cenar. Y estaban todos en la mesa callados, en un silencio increíble. Hasta el papá de María puso música y cenaron escuchando canciones. Era algo raro. María estaba muy seria. Se fueron a dormir y al día siguiente decidieron ir con el doctor Mendiola. Ay, a María no le gustaban los doctores porque los doctores ponen inyecciones. Estaba muy nerviosa. El doctor hizo que abriera la boca, le revisó la garganta, no vio nada, entonces la mandó a tomar una radiografía. Pero en la radiografía tampoco se veía la voz de María. Cuando regresaron a la casa, su papá les dijo que tenía una idea, que el doctor había buscado la voz en el pecho, pero que a lo mejor la voz se había ido al estómago. Así que decidieron ponerla de cabeza. Sí, como si fuera un murciélago de cabeza. A ver si la voz bajaba y salía por la garganta. Ay, y con tal de que la voz apareciera, ella se dejó. Y ahí estaba colgando de un lado a otro. Se puso roja y estaba mareada, pero la voz, nada. Al día siguiente la llevaron con un psicólogo muy famoso que se anunciaba en la radio, en la televisión. Era el doctor Cabecilla. A María tampoco le gustó porque tenía las manos bien peludas, las uñas largas y en lugar de decirle María le decía nena. Y a ella le chocaba que le dijera nena. Y el doctor se especializaba en la hipnosis. Así que tomó una cadenita, la puso enfrente de ella y le dijo: duerme, duerme, tienes mucho sueño, duerme, duerme. Pero como allí estaba su hermanito Manuel y ya tenía hambre, le pidió dulces y el doctor, muy enojado, le dijo que él no tenía dulces. A María no le gustó que le contestara así a su hermano. Además le volvió a decir: no te muevas, nena. Ya, fue suficiente. Decidieron salir del consultorio del doctor Cabecilla. Y cuando llegaron a la casa, su papá les tenía una sorpresa. Su papá había fabricado un robot. ¿Sí? Un robot que se llamaba Cybervoz. ¿Para qué era este robot? Para que María picara las teclas y escribiera la palabra que quería decir y el robot la iba a repetir. Estaban todos emocionadísimos y María empezó a picar la palabra gracias, papá. Apretaron un botón y el robot: gracias, papá, gracias, papá. María iba a poder expresar lo que quería. Estaban tan contentos el papá, la mamá y el hermano. Pero bueno, ustedes saben cómo son los niños pequeños, ¿verdad? Que son curiosos, ¿verdad? Y traviesos, ¿verdad? Bueno, pues Manuel, ¿quién sabe qué le picó a Cybervoz? Y de repente hizo un ruido como si tuviera dentro una ardilla corriendo
y empezó a salirle humo y todos se pusieron muy tristes porque otra vez María ya no tendría voz. ¿Y ahora qué iban a hacer? Pues tenían una última idea. Conocían a un brujo, pero este era un brujo bueno. Se llamaba Jonás. Tenía el pelo blanco y largo, y su casa parecía un zoológico porque había changos, había gatos, perros, tucanes, había una cebra sin rayas. Y le preguntaron si podía ayudar a María. Y él tomó un libro que estaba lleno de polvo, abrió el libro y dijo, sí puedo ayudar a María. ¡Ay! Se pusieron bien contentos. Jonás tomó aire, se acercó a María y dijo unas palabras mágicas. Algo así como tris, tras, trus, tris, tras, trus. Y ella sintió, ay, cómo le picaba la garganta. Sintió como moscas y abrió la boca muy grande, grande, grande. Y cuando abrió la boca grande, 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 dijo, hola. Mamá Marcela dijo, esa no es la voz de mi hija María. Mi hija María no habla así. Hola. No, esa voz no me gusta. Esa no es la voz de mi hija. Cállate, cotorra. Cállate, sopilote. Eso dijo la voz de María. Y la mamá, muy enojada, dijo, no, Jonás, quítale a mi hija esa voz. Es la única voz que tengo. Pues quítasela de todas maneras porque es una voz de hombre y una voz grosera. Así que Jonás le quitó a María esa voz. Y otra vez, María se quedó sin voz. Llegaron a casa y María estaba muy triste. No tenía hambre, no tenía voz, tampoco tenía palabras. Mi voz, se ha escapado mi voz. Ya no tengo palabras que compartir. Mi voz, se ha escapado mi voz. Ya no tengo palabras que compartir. Y María se acostó en su cama muy triste, pensando que su voz, ¿dónde estaría? ¿Estaría en otro país? ¿Su voz estaría siendo usada por otra persona? ¿Su voz seguiría hablando en español? ¿Por qué se había ido su voz? ¿Por qué? Y María se acostó a dormir. Tuvo un sueño tan bonito. Soñó que era un pájaro con grandes alas, un pájaro que volaba encima de la ciudad y que todo se veía tan chiquito y ella sentía el aire rozar sus mejillas. Y al otro día se despertó muy contenta por haber tenido ese sueño. Su hermano Manuel, como era domingo, se despertó más temprano y fue y se sentó en la orilla de su cama.
le dijo que quería contarle algo y María se dio cuenta que ella no lo escuchaba antes. Tampoco escuchaba a su mamá ni a su papá, porque como siempre estaba hablando, nunca tenía tiempo para escuchar a los demás. Y se dio cuenta qué importante era hacerlo, qué importante era escuchar a los otros, escuchar a los demás y no solo estar hablando. Pero ahora, ¿y si ya nunca recuperara su voz? Pensó que si tuviera voz, le diría a su hermano Manuel que lo quería mucho. Le daría las gracias a su mamá Marcela por ser tan buena y tan paciente con ella. Y le diría a su papá que es el inventor más grande del mundo y que lo quiere también. Pero, pues, ahora si su voz no regresa, ella tendría que aprender a escuchar a los demás. Todo eso pensaba, mientras Manuel, muy contento de ver que tenía su atención, le empezó a platicar que a lo mejor su voz se había ido a la playa y que estaba muy contenta la voz de vacaciones. Y le confesó el sueño que él había tenido. Le dijo que él había soñado que ella se quedaba sin voz y que entonces lo escuchaba. Y María le dijo: gracias, lo entiendo. Y Manuel la escuchó. María había recuperado su voz. Y colorín colorete, este cuento del día que María perdió la voz se fue en un cohete. Es una historia de Javier Peñalosa, del barco de vapor de SM, con ilustraciones de Cecilia Varela. Yo les voy a dejar una actividad allá en casita o en la escuela. Les voy a pedir que ustedes usen su imaginación y piensen, si por algún motivo a ustedes les pasara lo que a María y se quedaran sin voz, ¿qué le dirían a su papá o a su mamá o a su abuelita o a su hermano o a su maestra o a sus mejores amigos? Escriban una carta, escriban algo que le dirían a alguna de estas personas o a varias de ellas. Pues bueno, por hoy el cuento se ha terminado. Nos vemos en el próximo cuento. Muchas gracias.